Observando las diferentes especies y las variaciones dentro de las mismas, Charles Darwin concluyó que evidenciaban un proceso de evolución. Mas la teoría del diseño inteligente dice que lo que evidencian es un diseño planificado. Pero dejando a un lado el diseño inteligente y enfocándonos en Darwin y la teoría de la evolución, nos encontramos con el problema de que esa evolución tarda miles de años, lo que la hace imposible de observar. Por ejemplo, los esquimales llevan siglos viviendo en el Ártico, pero no se han vuelto más velludos, y los beduinos llevan siglos en el desierto y no se han vuelto menos. Además del factor del medio ambiente, los evolucionistas proponen el surgimiento de nuevo material genético como otro factor que pudiera provocar la evolución de un organismo. Las mutaciones son el único mecanismo por el cual nuevo material genético viene a ser disponible para la evolución. La modificación de un gen ocurre cuando uno o más nucleótidos, o sea, las bases de las moléculas de ADN y ARN, son añadidos, eliminados o sustituidos. Solo en los virus y las bacterias se pueden ver mutaciones que benefician al organismo que las sufre. Pero en organismos más complejos, las mutaciones son siempre en mayor o menor grado perjudiciales. Y si hablamos de seres humanos, solo en las historias de ficción podemos encontrar evolución que pudiera de algún modo beneficiar a quienes la sufren. Que conste que la genética ha sido una de las ramas de la ciencia que más ha avanzado en las últimas décadas. El científico social Thomas S. Kuhn escribió en La estructura de las revoluciones científicas lo siguiente: aunque la empresa científica pueda ser imparcial, sea cual fuera el sentido que pueda tener esta aplicación de la frase, el científico personalmente muy a menudo no lo es. Sea su obra predominantemente teórica o experimental, habitualmente parece conocer, aún antes de que su proyecto de investigación esté en marcha, casi hasta los mínimos detalles del resultado al que llegará ese proyecto. Si el resultado aparece rápidamente, tanto mejor. Si no, luchará con sus aparatos y sus ecuaciones hasta que, si ello es posible, brinden resultados que se ajusten al tipo de estructura que ha previsto desde el comienzo. ¿Les suena familiar? Eso es lo que han hecho la gran mayoría de los científicos que hemos estado estudiando. Y es lo que nos lleva a lo que yo llamo la paradoja de la evolución prebiótica. Los evolucionistas no reconocen la intervención sobrenatural de una inteligencia, o sea Dios, en el proceso mediante el cual surgió la vida. Sin embargo, todos sus experimentos no son sino intervenciones sobrenaturales e inteligentes. En sus experimentos, que pretenden probar que la materia se organizó a sí misma sin ninguna asistencia hasta convertirse en seres vivos, los científicos han obrado arbitrariamente. Por ejemplo, la citosina creada en laboratorios calentando dos químicos en un tubo sellado de cristal a 100 grados centígrados por 24 horas. ¿Qué lugar en la naturaleza se asemeja a un tubo sellado de cristal? ¿Y los 100 grados centígrados, de dónde provinieron en la naturaleza? Del sol no puede ser, porque el día dura unas 12 horas y al llegar la noche la temperatura baja. Y si tomamos en cuenta que eso se supone ocurrió cientos de miles de años, cuando según la astrofísica la Tierra giraba más rápido y los días eran más cortos, bueno, tal vez el calor no provino del sol sino de erupciones volcánicas. Pero entonces, ¿quién apagó el volcán a las 24 horas? O tomemos el experimento de Sidney Fox. Él calentó aminoácidos puros. Tal cosa es imposible que ocurra, a no ser que un ser inteligente separe esos aminoácidos y trabaje con ellos manteniéndolos aislados durante todo el proceso y luego, en el momento preciso, añada el agua. Y esto que estoy mencionando son procesos aislados. Para que todos los monómeros sean creados, juntados en polímeros y luego todas esas proteínas, ácidos nucleicos y demás compuestos sean organizados en una célula viviente, son tantos los procesos que la analogía del golfista que usó Robert Shapiro se queda demasiado corta. Así como hay muchas lagunas en la evolución prebiótica, también las hay en la biótica. A principios del siglo XX se hablaba de un eslabón perdido. El asunto es que no es un eslabón lo que falta, sino pedazos enteros de la cadena. Si la evolución progresiva fuera un hecho, el registro fósil debería revelar el desarrollo continuo de lo simple a lo complejo. En algún momento, los invertebrados deberían haber cambiado gradualmente para convertirse en vertebrados. Pero cuando se encuentran por primera vez los fósiles de un animal, este siempre resulta ser tan complejo como su equivalente moderno. Las diferentes capas de la Tierra se supone contengan evidencia de lo que en algún momento de la historia de este planeta estuvo en la superficie del mismo. Los geólogos identifican estas distintas capas por sus características físicas. Aquellas capas que se identifican como pertenecientes al sistema cámbrico son ricas en fósiles, pero en las capas del precámbrico por lo general no hay nada, o si acaso alguno que otro fósil de los mismos que se encuentran en el cámbrico.
El mismo Darwin mencionó este hecho en su libro El origen de las especies. Dice: no puedo dar respuesta satisfactoria a la pregunta de por qué no encontramos abundantes depósitos fosilíferos que pertenezcan a estos supuestos periodos más antiguos anteriores al sistema cámbrico. En la actualidad, esto no tiene explicación, y con justicia podría presentarse como argumento válido contra los puntos de vista aquí sustentados. Claro que esto fue publicado en 1859. ¿Seguirá siendo hoy día un argumento válido contra la teoría de la evolución? Veamos lo que escribió Norman D. Nowell en 1956, en el libro La naturaleza del registro fósil. Un siglo de intensa búsqueda de fósiles en las rocas precámbricas ha proyectado muy poca luz sobre este problema. Las viejas teorías de que estas rocas principalmente no eran marítimas, o que los fósiles que una vez contuvieron han sido destruidos por el calor y la presión, han sido abandonadas debido a que las rocas precámbricas de muchos distritos son físicamente muy similares a las rocas más jóvenes en todos los respectos, con excepción de que rara vez contienen rastro alguno de vida pasada. En el siguiente capítulo veremos en detalles algunos de esos fósiles. Hasta la próxima.